Bien, continuando entonces con nuestro tema de hoy, bueno, hemos visto tanto la ruta central como la periférica, que está por supuesto mucho más desarrollada en profundidad en el video que les dejé para la clase anterior, pero digamos aquí estamos punteando o seleccionando digamos los conceptos principales, ¿sí? Entonces, resumiendo un poco el video anterior, cuando nosotros vamos a trabajar sobre una campaña de comunicación o de comunicación interna, tenemos que tener en cuenta no solo el mensaje, sino también el tipo de emisor que nosotros somos, que eso lo vamos a ver en la clase siguiente, y también tenemos que ver las condiciones de recepción, ¿sí? Porque allí en esas condiciones de recepción es donde, según qué condiciones tengamos, qué tipo de receptor tengamos, es lo que nos va a determinar, digamos, qué ruta, si la central o la periférica va a ser la dominante, y en todo caso cuál va a ser el mix entre ambas rutas, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que la persuasión, si el fenómeno de influencia, es algo que se da en el receptor, ¿sí? Es decir, nosotros hacemos el intento por desarrollar un determinado comportamiento, una determinada actitud, un determinado pensamiento, pero este proceso, digamos, la adopción final, ¿sí?, tiene que ver con la recepción, ¿sí? Es decir, es allí en, digamos, la mente de nuestro destinatario donde se va a producir este proceso final, ¿sí? Y que tiene que ver, por supuesto, con sus propios valores, sus propias convicciones, perdón, y con el interés o no que tenga sobre la temática. Teniendo en cuenta que la percepción, es decir, la influencia, el cambio de conducta, de comportamiento, se genera en el receptor, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta no solamente la estrategia, eh, digamos, para fomentar ese cambio de actitud, sino también tenemos que tener, como ya hemos dicho, el desarrollo de los indicadores que nos permitan medir, ¿sí?, la efectividad de nuestra tarea en cuanto a la generación, ¿sí?, de este tipo de comportamientos, ¿sí?, o este tipo de conceptos favorables a nuestro proyecto de intervención, ¿sí? Bien, en esta diapositiva un poco lo que les quiero resumir es todas las cosas que nosotros ponemos en juego, ¿sí?, al momento de realizar una campaña de comunicación interna, ¿sí? Es decir, hay muchas cosas que están en juego que tienen que ver, ¿sí?, con todas las aristas o los factores que están desarrollándose al momento de poner en marcha una campaña. Bueno, acá vemos, por ejemplo, con el tipo de público, o sea, a qué grupo de interés nos estamos dirigiendo, cuáles son las condiciones de recepción que tiene que ver con sus competencias lingüísticas, psicolingüísticas, qué medios son los que nosotros vamos a utilizar, ¿sí?, o qué mix de medios vamos a utilizar dependiendo, digamos, de las instancias y las condiciones de recepción de cada uno de nuestros grupos de interés. Tenemos que fijar un concepto de posicionamiento, ¿sí? Es decir, más allá de que nosotros tengamos un objetivo en una campaña de comunicación, siempre tenemos que fijar, ¿sí?, este concepto de posicionamiento, que es lo que, digamos, es la síntesis que nosotros queremos lograr, que lo vamos a ver ahora en una campaña en el próximo video, ¿sí? También tenemos que ver cuál es el objetivo, si es un objetivo de estamos procurando generar un comportamiento determinado o una adhesión, ¿sí?, a un valor o a un principio que nosotros estamos promoviendo. Entonces, digamos, hay una serie de factores que nosotros vamos a ir analizando, ¿sí?, que tienen que ver con estas condiciones de recepción, con nuestros objetivos, con los medios de los cuales disponemos, con los canales de comunicación de los cuales disponemos. Y cuáles de estos canales son los más efectivos, eficientes para nuestra organización, ¿sí? Acuérdense que, como ya hemos visto en esta materia, no siempre más canales, más tecnología significan mejor comunicación, ¿sí? Eso tiene que ver con el espacio organizacional determinado y tiene que ver también con el tipo de
de condición de recepción que nosotros tenemos. Como he mencionado en algunos casos, en ciertas ocasiones un buen pizarrón y un mensaje escrito a mano es mucho más eficiente que, por ejemplo, un complejo sistema desarrollado, ¿sí? Sobre un CRM o un CMC, digamos, un administrador de contenidos. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco esta nube de palabras que tenemos acá nos sirve para ver todas las cosas que nosotros vamos a tener en cuenta y qué es lo que se pone en juego al momento de realizar una campaña, ¿sí? Entonces, esto también tiene que ver con esa investigación previa que nosotros vamos a hacer, no solo sobre la cultura organizacional, sino también, digamos, sobre la disponibilidad que nosotros tenemos y el conocimiento que nosotros vamos a tener de este tejido organizacional sobre el cual vamos a intervenir, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos a ver un poco son algunos ejemplos, ¿no? de ruta periférica, que a mí me pareció interesante, digamos, ver algunos ejemplos que yo considero que apelan, digamos, a distintos heurísticos y a distintos conceptos. Sí que es muy interesante cómo se manejan. ¿Por qué? Porque el trabajo sobre la ruta periférica nos permite, digamos, sintetizar de manera breve y en este caso son imágenes concisas, ciertos conceptos que son fundamentales y son de impacto, y nosotros, digamos, podemos acceder a esto, ¿sí? A través de no solo la combinación de medios, sino también cómo nosotros trabajemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Esta publicidad, digamos, haciendo una referencia de tipo icónica hacia el logo de McDonald's, ¿sí? No necesariamente, no fue necesario, digamos, utilizar el logotipo, simplemente con el uso de las luces y la forma de la iluminación y el refuerzo que dice abierto a la noche, digamos. Entonces no es necesario desarrollar mucho más, sino que el mensaje es claro y llega a través de una imagen de impacto, por así decirlo, ¿sí? Bueno, esta es una pieza muy clásica, ¿no? Apunta a nuestra concepción emocional, digamos, tiene impacto emocional, ¿sí? Pero vean cómo con un simple texto y una imagen se puede, digamos, generar todo un proceso de reflexión a través del manejo muy simple de una imagen. Esta me parece excelente, simplemente el producto y un mensaje gráfico claro, y esto es lo que por ahí nosotros, por ahí en el video anterior yo insistía, es decir, esto se entiende en segundos, en un par de segundos, y entonces cuando nosotros tenemos esta poca disponibilidad, ¿sí? Esta forma de llegar a través de nuestra ruta periférica es bastante clara, es bastante sencilla, ¿sí? Y no necesita de un gran análisis. Lo mismo me parece esta, muy creativa también, ¿sí? En donde, bueno, tenemos Ray que destruye todo lo que vuela y camina, ¿sí? Incluido el hombre araña. Entonces, digamos, estos son, bueno, este ejemplo también habla por sí solo. Entonces, estas son formas, digamos, donde nosotros a través de mensajes sencillos de recordación, de refuerzo, podemos llegar por ruta, ¿sí? Por ruta periférica, ¿sí? Esta es una campaña muy interesante que salió, digamos, cuando fallece Steve Jobs, que era el CEO de Apple, y donde dice que, por ejemplo, bueno, una persona muere y millones lloran, y en este caso, ¿no? Mapa de África, millones mueren y nadie llora. Entonces, también vean cómo, por ejemplo, se puede desatar componentes emocionales, cómo podemos llegar, digamos, a nivel profundo con mensajes muy claros, muy sencillos y utilizando distintas metodologías, ¿sí? Lo mismo en este caso, en donde, bueno, tenemos los pulmones del mundo, esto de la Fundación Vida Silvestre, tenemos, por ejemplo, estos pulmones del mundo y cómo vamos talando estos pulmones, ¿no? Cuando talamos la selva. Entonces, bueno, estos son recursos, digamos, traje publicidad gráfica, porque me parecían muy interesantes la manera en cómo, de una forma sencilla y contundente, pueden desarrollar o desatar
un proceso de pensamiento en microsegundos, digamos, es simplemente ajustar la vista y concentrarse y nosotros llegamos al mensaje. Entonces, este tipo digamos, de trabajo nos permite llegar a nuestros públicos, digamos, con los mensajes, ¿sí?, en situaciones en donde no hay el tiempo necesario, ¿sí? Y finalmente seleccioné esta porque me parece muy interesante, porque esto es una publicidad. Hoy en día este desarrollo textual que se ve es prácticamente el de un brochure, ¿no? Y esto era en la década de los 70 una publicidad. Entonces, un poco la reflexión sobre esto es cómo ha ido cambiando, ¿no? Esta recepción, en donde, digamos, este lenguaje publicitario en los años 70 era muy clásico, ¿no? Y cómo hay un desarrollo textual muy amplio de la pieza y cómo, digamos, se van, bueno, no sé si se notará en el video, pero va describiendo, ¿sí?, tanto el tema del motor, las nuevas luces, un montón. Y esto está, digamos, diseñado para un receptor pensado como lector, ¿no? Se lo ve en el desarrollo técnico de la pieza, se lo ve en la extensión del texto, y esto es una pieza netamente de ruta central porque hay una explicación racional, ¿sí?, de todas las ventajas que tenía en aquella época, por supuesto, el Ford Falcon, ¿sí? Bien, continuando con la temática del día de hoy, bueno, un poco vamos a resumir esto, ¿no? Es decir, teniendo, digamos, como detonante estas dos posibilidades de trabajar sobre la ruta central y la ruta periférica, que, recordando un poco lo que dice la profesional, la psicóloga organizacional, ¿sí?, son dos intervalos de una misma cadena, ¿sí? Es decir, no es que son dos instancias separadas, sino que es un mismo proceso que puede ir variando en intensidad, apuntando hacia la ruta central o a la ruta periférica, pero digamos son dos intervalos de una misma continuidad. Entonces, si nosotros tuviésemos que trazar una especie de mapa de esa continuidad, ¿sí?, y en función de poder garantizarnos de cierta manera la efectividad de nuestra campaña, nosotros en esta, por ejemplo, diapositiva podemos ver cómo nosotros disponemos de distintos canales que van a ayudarnos a trabajar sobre este mismo mensaje que apunta a desarrollar el comportamiento, la actitud, ¿sí?, o el concepto que nosotros deseamos, ¿sí? Entonces tenemos la comunicación interpersonal, que, como siempre digo, es la más poderosa de todas, es la instancia fundamental, ¿sí? Pero como no siempre se puede acceder a este tipo de espacios de comunicación y no siempre tenemos los recursos en tiempo, sobre todo, necesarios para desarrollar este tipo de comunicación interpersonal, lo que nosotros vamos a hacer es combinar nuestras estrategias, nuestras campañas con estos espacios de comunicación interpersonal, en donde se desarrolla un debate mucho más profundo de aquello que nosotros queremos lograr, ¿sí?, en cuanto a toma de conciencia o adopción. Vamos a trabajar también, como siempre digo, sobre la cadena de liderazgo, y luego vamos a tener otros materiales, ¿sí?, y otros canales de comunicación, como son los brochures, la señalética. Por ejemplo, el brochure siempre tiene, digamos, si tuviésemos que poner de la mitad hacia la ruta central o hacia la ruta periférica, el brochure suele tener más ruta central, ¿sí?, porque si bien es cierto, es un informe reducido, siempre, digamos, apela a cierto análisis, digamos, que va a realizar la persona que tiene el brochure. Entonces allí hay datos, hay explicaciones, combinados por supuesto con digamos, una imagen atractiva. Luego tenemos la señalética y infografía, que estaría, digamos, del centro hacia la ruta periférica, que es para espacios de circulación, lugares, digamos, donde no se puede llegar a tomar una atención, digamos, o tener el tiempo como para dedicar atención a un mensaje extendido, en donde también, por ejemplo, cabe señalar que
a veces no es aconsejable, por ejemplo, ¿sí? Dentro de una planta donde hay riesgo de accidente, es preferible y aconsejable no poner información, digamos, con mucho desarrollo de contenido porque puede generar distracciones, ¿sí? Luego tenemos la intranet, los emails que tienen que ver ya con una comunicación más diferida, como receptor, digamos, manejar el espacio y el tiempo de comunicación, es decir, tengo acceso a la información y yo la voy a tomar a esa información cuando yo deseo. Entonces, digamos, hay más chances de trabajar sobre la ruta central porque tengo más chances y yo soy quien maneja no solo el tiempo, sino también la motivación para ingresar y buscar, porque ya depende, digamos, de una actividad que tengo que realizar yo. O sea, soy un sujeto activo en la búsqueda de información. Y luego también tenemos los manuales de procedimiento y todo lo que tiene que ver, sí, con lo que habíamos hablado de las funciones de la comunicación, sobre todo referida a lo que es la operación. Entonces, bueno, acá tenemos una especie de mapa, si se quiere, con medios y canales posibles que siempre es importante que nosotros tratemos de combinarlos, puesto que, como digo, o sea, las condiciones de recepción pueden variar y, en definitiva, nosotros tenemos que tratar de asegurar que a diferentes condiciones de recepción, a diferentes tiempos de recepción y a diferentes grupos de interés y características de grupos de interés, poder, digamos, dar una respuesta en cuanto a medios y formatos de comunicación, ¿sí? Bien, con esto cerraríamos un poco lo que es la clase del día de la fecha. Me queda un video que yo les voy a poner a continuación de que para que se vea un poco en la práctica cómo se trabaja. Y lo que he seleccionado es un video que describe un poco cómo se trabajó en una campaña que ya tiene su tiempo, digamos, del banco francés, y que esta campaña se llama digamos, tiene como concepto yo elijo BBVA, o sea, el banco francés. Y un poco se explica cómo se ha pasado, digamos, el antes y el ahora de hace algunos años, ¿no? Cómo han ido cambiando, ¿no? Estos medios de comunicación y la filosofía de comunicación. Pero es interesante cómo en el video que sigue, que es digamos, entrevista al especialista en comunicación, digamos, al responsable de comunicación interna de BBVA, cómo él explica la campaña, y de esas explicaciones a mí me interesaba, digamos, dejar algunos tips para rescatarlos de esta campaña, que tienen que ver, ¿no?, con el compromiso que ellos consiguen de la alta dirección y cómo trabajan, digamos, sobre la cadena de liderazgo, que es lo que nosotros hemos mencionado en muchas oportunidades, y que también se puede ver cuando habla de las piezas, ¿no?, los diferentes soportes que trabajan, ¿sí?, para hacer una campaña integral, digamos, y los diferentes mensajes, cómo se van adaptando los mensajes en su extensión a cada uno de los soportes, y cómo también se segmenta. Ellos eligen 4 conceptos básicos que tienen que ver con la reiteración, y estos conceptos básicos, ¿no?, elijo ser buena gente, elijo la excelencia, elijo estar acá y elijo crecer, todos apuntan a yo elijo BBVA. Pero es importante cómo, ¿no?, además de esta reiteración, se hace referencia a un único concepto y cómo se va segmentando a través de las distintas personas protagonistas de la campaña, ¿no?, los distintos grupos de interés, ¿sí? Entonces es también muy interesante cómo a través de esa identificación de grupos de interés que van a ver con tipologías distintas de personas, se estimula lo que es la proyección, ¿sí?, de los colaboradores, ¿sí?, cómo se proyectan en las personas que son miembros también de la organización, pero que son partícipes de la campaña, ¿no? Un poco como veíamos en algunos de los videos anteriores, la credibilidad que nosotros le damos tanto a un colaborador como a un cliente de una organización siempre es mucho mayor, ¿sí?, por una cuestión de identificación de pares, que la que le damos, por ejemplo, al CEO o a la campaña netamente publicitaria. Entonces acá es interesante ver cómo ellos toman personas, digamos, del staff de la compañía y cómo hacen esa identificación refiriéndose, digamos, a distintos grupos de interés que están plasmados en las tipologías de personas que utilizan, ¿sí? Entonces, bueno,
para no alargar más el video, lo voy a poner acá a continuación para que vean un poco cómo explica, ¿sí?, la campaña. A un minuto de ti te seguiré. El viento se ha calzado sus guantes de piel, se entretiene con